desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor del ímpetu, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Y seguir escudriñando la Escritura. Así que yo sé que el Señor va a bendecir este tiempo de igual manera. Si se recuerdan, en el día domingo, en el culto, compartimos sobre el Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el verso 1 al verso 11. Y me gustaría que un voluntario pudiera nuevamente leer el texto bíblico, por favor. Vayan a buscar sus Biblias, su vasito de agua. Lo importante es que va a ser un conversatorio. Mi hermana Yulit, la saludo también. Mire que está conectada. Así que si alguien lo tiene, que pueda por favor nuevamente leer este texto. ¿Leo yo? Por favor, hermana Rosita. ¿Del 1 al qué? Juan capítulo 8, desde el verso 1 al verso 11. Ok. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana se volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muchas gracias, hermana Rosita. Nuevamente tenemos la oportunidad de leer este pasaje de la Escritura, que es tan increíble. Hay elementos que son de suma importancia o que nos pueden llamar la atención. Y eso me gustaría preguntarle, hermano. Yo sé que ya estamos estudiando este texto desde el domingo. ¿Qué aspectos son los más relevantes del texto que usted puede percibir? Según su criterio, según su formación.
qué aspectos son los más relevantes? ¿Qué le llama la atención? Me parece que para dar una guía, el día domingo lo compartí en 3 puntos distintos, sí, que hice una diferencia en la posición en que se encontraban cada uno de estos personajes, incluyendo Cristo, y cada uno tiene unas características importantes, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que son esos aspectos relevantes del texto? Uno era el de los fariseos. Ya, Ellos ya bien, eran legalistas y en realidad en el momento solo querían aplicar la ley sin misericordia. Después estaba excelente. la mujer, el punto de vista de la mujer que nos ejemplificaba a nosotros antes de conocer a Cristo, donde no teníamos ninguna salvación, estábamos destinados a muerte y solo en Cristo encontramos perdón y vida. Y Mm, Jesucristo, eh, la gracia, que en Él encontramos, sin perfecto, tener mérito, ninguno como gracia. perfecto. Ya, buenísima intervención, hermana Laura. Efectivamente, dentro de los elementos más aspectos relevantes del texto, vamos a ver que hay una dureza, hay una crueldad, hay una maldad de parte de los fariseos. También desde el punto de vista de la mujer vamos a ver una vida llena de impiedad, llena de pecado, pero al mismo tiempo también en el texto vamos a ver a un Cristo eh, que se encarga de entregar misericordia por gracia. Eh, lo cierto es que ya hablamos de que los fariseos llegaban a, a Cristo, pusieron a esta mujer en medio, y lo cierto es que Jesús ha estado enseñando. Eso es lo que estaba haciendo. El audio, hermano Seba, el audio. Ah, perdón, se fue solo. Ahí sí, y ahí sí. No sé qué pasó. Por un lado, vemos que Jesús ha estado enseñando. Y por otro lado, vemos que la mujer ha estado engañando a su esposo, a su pareja y a una sociedad también ocultando o viviendo de una manera pecadora. Pero lo cierto es que Jesús ha estado enseñando y la mujer ha estado engañando. Y los fariseos tienen la intención de detenerlos a ambos. En Juan capítulo 8:4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ya dijimos que la mujer había sido utilizada como un instrumento para los escribas y fariseos. ¿Qué implica que estos personajes, escritores, intérpretes, maestros de la ley, aquellos que enseñan la ley al pueblo, qué implica que ellos usaran a la mujer como instrumento? ¿Qué cree usted que implica eso? Y según un poco el contexto en el que vemos donde está escrito todo esto. Voy a, voy a responder yo esta pregunta. Implica que ellos planearon absolutamente todo. Este intento de tentar a Cristo para poder encontrar una excusa para acusarle delante del, no solamente el Imperio Romano, sino delante del pueblo, para finalmente desacreditar a Cristo con su enseñanza, porque eran una gran piedra en el zapato de los fariseos. ¿Ya? Cristo estaba enseñando la ley de una manera totalmente distinta a cómo lo enseñaban los escribas y los fariseos. De hecho, el texto en Mateo, no sé en qué porción, dice algo muy semejante a lo siguiente. ¿Quién le dio consejo a este? ¿Quién le dio sabiduría?
¿Quién le dio ese entendimiento para enseñar de una manera tan elocuente, tan distinta, llegando al corazón de cada persona? Cristo llegó con un mensaje absolutamente transformador. Y tan así que era capaz de llegar al centro del ser de cada persona. Así como dice en el Antiguo Testamento de que la reina de Saba fue desde lejos a visitar al rey Salomón porque tenía gran sabiduría y se sorprendió y quedó maravillada porque el rey Salomón tenía mucha más sabiduría de la que ella pensaba. Y el texto de Mateo dice de Jesús, aquí hay uno mayor que Salomón. Y es interesante también tener esa perspectiva porque vemos que Jesucristo no solamente enseñaba, sino que lo estaba haciendo de una manera sabia, una manera distinta, estaba interpretándole una interpretación a la ley, quizás, no quizás, distinta a la de los fariseos porque Jesús no olvidó el espíritu de la ley. Como ya lo conversamos, los fariseos se dedicaron solamente a analizar, interpretar y darle una interpretación propia a la letra de la ley. Mientras que Jesús, no dejando de lado la letra de la ley, también muestra de que hay un espíritu de la ley, de que antes de guardar el día del Señor para no trabajar, al Señor le importa más la vida de una persona, le importa más hacer sanación, le importa más comer, alimentarse, sacar trigo, eso es lo que hacía el Señor. Entonces, hay que tener presente todo esto. ¿Qué implica que usar a la mujer como instrumento? Que estos fariseos, que estaban en contra de Cristo por su enseñanza, planearon todo y utilizaron a esta mujer. El texto no dice si realmente ellos hicieron que la mujer cometiera el adulterio. Lo cierto es que es responsabilidad de la mujer, pero también detrás hay una planificación de los fariseos. ¿Por qué digo esto? Porque para acusar a una persona de aplicar la ley de esta manera, como en la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres, por lo menos habían que tener 2 testigos. La pregunta es, ¿y dónde está la otra persona con la que la mujer pecó? ¿Dónde está el varón, el hombre con el que pecó? Porque esta mujer estaba casada, entonces estaba con un amante. El texto no lo dice, pero puede ser posible que este amante haya estado coludido con los fariseos. Los fariseos en su crueldad, en su maldad, simplemente utilizaron a esta mujer como instrumento. ¿Por qué voy tan allá? ¿Por qué me atrevo a decir todas estas palabras? Aunque no están en el texto, pero yo las puedo deducir. Porque dice la Escritura que la hemos pillado en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo. Muy temprano de mañana, en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo doctores de la ley, si escribas que deberían estar en la sinagoga, en el templo, pillan a una mujer en el acto mismo del adulterio? Entonces, aquí hay elementos que debemos considerar. Aquí hay una manipulación, aquí hay detrás todo un aparataje armado para finalmente usar a esta mujer como instrumento, pero ¿con qué fin? Con el fin de llegar a Cristo mismo, con una excusa o con un argumento para ponerlo entre la espada y la pared. Ese era finalmente. Recuerdo de lo que estuve estudiando al momento de hacer el sermón, uno de los argumentos era, o lo que pretendían también hacer estos fariseos contra Cristo, era que él dijera, por ejemplo, la siguiente respuesta: no la matemos, no la apedremos. Y con esa respuesta, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hubiera hecho? Hubiera menospreciado la ley de Moisés, que estaba ahí y que tiene que ser cumplida, estaba ahí. Y por otro lado, si Cristo hubiera dicho apedrémosla, es muy probable, o sea, con toda certeza, el Imperio Romano prohibía que los mismos judíos aplicaran sentencia o juicio sobre sus compatriotas al momento de que ellos estaban gobernando como imperio. Entonces ellos tenían que juzgar todas estas cosas. Por eso Jesús fue llevado ante Pilatos.
ante Pilato, perdón. Pero también hay otro argumento importante, que Jesús al decir sí, apedreemos a esta mujer, recuerden que estaba enseñando en medio de una gran multitud. No solamente estaba la mujer y los fariseos, sino que había gran multitud. Es muy probable que, en buen término chileno, se hubiera echado a todo el pueblo encima. Hubiera sido una revuelta, una locura. Pero lo cierto, por la naturaleza de Cristo, de su persona, de su obra, y lo que vemos en la Escritura, Jesús nunca hizo un juicio físico mortal sobre una persona en el Nuevo Testamento. No lo veo. Sí veo a un Cristo maldiciendo la higuera y que se seca. Sí veo a un Cristo diciéndole, ay de ustedes, fariseos, doctores de la ley, que hacen todo esto, pero se olvidaron de esto otro. Sí vemos eso. Pero Jesús no hizo ni lo uno ni lo otro. Responde de una manera sencillamente fenomenal, con toda la sabiduría del Señor. Y la respuesta es tremenda, porque como podríamos decir entre nosotros, sale jugando el Señor, sale jugando, gambeteando y haciendo 10 goles al tiro contra los fariseos. Le dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Quiero volver un poquito más atrás. ¿A qué ley estaban apelando los fariseos y los escribas? Para eso, que algún hermano me pueda ayudar en Deuteronomio capítulo 22, desde el verso 22 al 24, y que le pueda dar lectura, por favor. Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 24. ¿Alguien que lo pueda leer? Si Por favor. fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Y el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y al hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Perfecto. Gracias, Pastor Dagoberto. Entonces, los escribas y los fariseos, conocedores de la ley, extraen evidentemente este mandamiento que está en Deuteronomio, capítulo 22. Y efectivamente dice que la mujer y el hombre tienen que morir. Y más abajo sale la manera: apedreada, lapidada. Sáquela de la ciudad y apedréela. Sáquela a la puerta de la ciudad y apedréela. También interesante este concepto: sáquenla fuera de la ciudad o a la puerta de la ciudad. Que más adelante lo podemos interpretar también, porque todo lo que finalmente cae bajo maldición tenía que ser a las puertas de la ciudad. Cristo murió a las puertas de la ciudad también, ¿cierto? En el Gólgota. Bueno, apuntaba todo eso para allá. Pero ¿se fijan? Traen solamente a la mujer, pues. ¿Y el varón dónde está? También tenía que ser lapidado, también tenía que ser apedreado. ¿Se fijan que hay un complot detrás de todo esto solo para poner a Cristo entre la espada y la pared? Y Cristo dice: el que esté libre de pecado. Primero no le responde Cristo, ya lo vimos. Le vuelven a preguntar, le vuelven a insistir, dice el texto eso, que le insisten, porque Jesús no los había tomado en cuenta, y insisten delante de la multitud. ¿Y qué es lo que pasa? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. 8 o 9 palabras, quizás menos, y todos empiezan a salir, desde el más anciano de los doctores de la ley hasta el más joven. Voy a avanzar con este punto, lo voy a dejar hasta aquí. Quiero hacer otra pregunta antes.
hay otro elemento que es sumamente llamativo en el texto y que es como extraño en cuanto al comportamiento de Jesucristo, ¿cierto? Cuando estos fariseos llegan, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué está haciendo Cristo? Dice que está escribiendo en el suelo. Excelente. ¿No les llama la atención esto? Que Jesucristo está escribiendo en el suelo. Es algo que no, si no me corrigen, creo que no aparece otra vez más en el Nuevo Testamento, o en los Evangelios, perdón. Y al parecer es como un comportamiento distinto, extraño, particular. Y antes de avanzar, también quiero mencionar este punto. También cuando estuve estudiando esto, decían que este texto, esta porción de este pasaje, tiene muchas palabras en el texto original, en griego koiné, que no están dentro de todos los demás evangelios. Por lo tanto, muchos piensan que este no podría ser un texto canónico. Lo dejo ahí, solamente es como extraño este texto al parecer. Lo cierto es que el texto bíblico tampoco contradice el mensaje en general de la Escritura. Y lo que está inserto aquí de la mujer pecadora es tremendamente relevante para la vida cristiana, para la práctica de la vida cristiana. Es por eso que también entendemos de que sigue siendo autoridad y palabra de Dios. Quiero dejar eso claro. Es canónico, está en la Escritura, por la providencia de Dios, está aquí. Por muy extraño que sea el texto, porque tiene cosas extrañas. Y una de esas es que Jesús está escribiendo en el suelo. Este texto, o sea, este pasaje, claro, llama la atención y yo me quiero ir a Éxodo 31, 18. Porque aunque vemos que Cristo por primera vez está escribiendo en el suelo, el Dios Trino ya había escrito con su dedo, figurativamente. Éxodo 31, 18. Lo voy a leer yo. Éxodo 31, 18, para que lo busquen. Dice lo siguiente. Y dio a Moisés, 31, 18, perdón. Estoy bien. Y dio a Moisés, y cuando acabó de hablar con él en monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios. Qué interesante, ¿eh? Sabemos de que, ya lo compartí en otra oportunidad, que Dios no tiene dedo, no tiene espalda. Dios Padre no tiene un cuerpo físico porque Dios es infinito. No es carente de infinitud. Cristo, Dios Trino, es eterno y es infinito en su ser. Pero están estas palabras como la espalda de Dios, el dedo de Dios, los ojos de Jehová, bajo las alas del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Y hay muchos pasajes que son así, pero son nada más que antropomorfismos que están en la Escritura, guiados por el Espíritu Santo. El escritor lo registra de esta manera para que podamos tener un conocimiento lo más parecido a algo que ya conocemos. Entonces lo que está apuntando es que así como nosotros podemos escribir con un lápiz el texto, aquí dice que con el mismo dedo Dios escribió las tablas de los mandamientos, ¿ya? Esto es algo figurativo, pero lo que está apuntando es que Dios puso todo su corazón en los mandamientos. Ahí vemos cómo ya se menciona algo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Podemos ir uniendo cómo Cristo está en el suelo escribiendo con su dedo, en su humanidad, pero en el Antiguo Testamento vemos que Dios con su dedo escribió las tablas de la ley. Y no lo voy a buscar, pero en Daniel capítulo 5 podríamos decir que el mismo que está escribiendo en la arena del suelo es el mismo también que escribió la advertencia sobre la pared de Belsasar, Daniel 5. Y se lo dejo como tarea para que lo siga estudiando. La misma escritura en la pared.
Entonces, podríamos unir muchas estas cosas, no vamos a especular de lo que Cristo estaba dibujando en el suelo, pero sí podríamos decir que si estuviese escribiendo algo, sería en relación al contexto donde está escrita esta historia. La dureza de los fariseos, la crueldad, las consecuencias del pecado. Así cuando Cristo llora porque su amigo Lázaro había muerto. ¿Por qué llora Cristo por su amigo Lázaro que había muerto? Si él sabía que podía resucitar también a los muertos. Pregunta interesante. No solamente porque era su amigo, porque esa una respuesta sería muy superficial. Cristo está llorando en esa situación por ver las consecuencias del pecado. Cómo el pecado finalmente trae la separación del cuerpo del alma y trae la muerte física y también espiritual. Cristo llora por las consecuencias del pecado. Bueno, ese por ese punto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? Bien. Si alguien quiere decir algo, por favor. Entre lo que de repente se especula, porque a veces son especulaciones, porque no hay nada concreto, como lo que tú mencionaste, el tema de los 10 mandamientos, lo que escribía Jesús y otras expresiones más. Algunos dicen quizás puede haber dicho estar escribiendo ahí el mandamiento mismo, no cometerás adulterio, etcétera. Pero algunos otros usan otra expresión con respecto a la actitud de los fariseos y toman un texto, por ejemplo, que está en Jeremías 17:13, dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Pero todas estas, como dijo, son quizás especulaciones, tratar de explicar algo que la Biblia misma no lo dice, ¿ya? O sea, no lo dice, pero así han habido muchas explicaciones o especulaciones con respecto a qué es lo que pudo haber escrito en Jesús en el suelo, ¿ya? Pero eso también es otra explicación que algunos, que no los comentaristas, sino que de repente algunos quizás han interpretado esto de esta manera, tratar de darle un sentido o tratar de explicar algo que tratar de explicar algo que la Biblia no lo da a entender. O sea, y en eso, como lo ha hecho Sebastián y otros también han compartido, es decir, la Biblia se explica a sí misma, es decir, los textos, como decimos, los textos oscuros o poco claros, se van a explicar con otros contextos más claros, por lo tanto la misma Biblia da respuesta, y en esto no tenemos respuesta, así que si escuchamos especulaciones, lo que escribió Jesús, si la Biblia no lo dice, son eso, lo que dijo mi hermano Sebastián delante, especulaciones. Gracias, pastor. Excelente, muy buena intervención. Y buena cita, Jeremías 17:13. Bien, les quiero preguntar ahora, porque no vamos a redundar tampoco en el sermón del domingo o en el mensaje de la Escritura, pero sí quiero preguntarles, para ustedes, ¿cuál es el versículo clave de este texto? ¿Cuál es el texto, o el versículo, perdón, el versículo clave de este texto? Según ustedes. ¿Puedo yo? Sí, por favor. Yo pienso, no sé si está bien o está mal, pero a Sí. mí lo que pasa cuando dice, ni yo te perdono, vete y no peques más. ¿Dónde están los que se fueron? Perfecto. O sea, ni yo te condeno, perdón. Ni yo te Perfecto. condeno. El Perfecto, versículo hermano. 11. Versículo 11, dice la hermana 11. Ceci. ¿Qué más? ¿Quién Sí. más tiene otra opción? Aquí estoy jugando con ustedes, pero ¿quién tiene otro texto, otro versículo que considere que sea clave? En todo lo que el contexto, ¿sí? Puede ser el 10 también, donde dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ya. Ninguno te condenó. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, estamos aquí estamos conversando.
Estamos estudiando. Estudiando, efectivamente. Porque yo tengo un texto, un versículo clave, y se lo voy a decir. Pero si alguien más tiene otra opinión, mano Jorge, Hermano Sebastián, yo pienso ¿sí? que esto puede ser el versículo 7, donde él dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, muchas También, gracias. también estoy de acuerdo con la hermana. Igual Ni yo te condeno es el que más nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Pero el que menos nos gusta yo creo que es el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por lo tanto, ahí hay dos versículos clave y que dan lugar al Evangelio. Menos mal. Por Mucha tres. razón. Perfecto, muchas gracias por su participación. Yo, antes de dar el versículo clave, quiero decir que todo lo que dijeron ustedes está súper bien porque todos los versículos son claves. Todos los que están. Pero si tuviéramos que decir uno clave, y aquí estaba jugando con ustedes, lo dijeron ya el 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero mi hermano Jorge también dijo algo interesante con respecto a ese versículo, que es lo que nos gusta oír. ¿Saben cuál es el texto clave para entender finalmente a dónde apunta toda esta historia? Versículo 12. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese versículo que sigue es sumamente clave para entender el propósito de todo lo que está detrás y qué es lo que pudo haber pasado con esta mujer. ¿Por qué llegó a Cristo? ¿En qué condición llegó? Pero aquí vemos cómo, porque nos gusta centrarnos siempre en los versículos que nos benefician, y yo te condeno, vete y no peques más, ¿cierto? Pero aquí está hablando de otra cosa. Yo soy la luz del mundo, la naturaleza de Cristo. Nuestra mirada tiene que ser cristocéntrica, no antropocéntrica, no mirándonos a nosotros mismos, sino que el texto está apuntando a esto. La mujer, cuando recibió las palabras, vete, ni yo te condeno, no peques más, está apuntando a que Cristo está diciendo, sígueme y no andarás más en tinieblas. El que me tiene a mí tiene la luz de la vida eterna, tendrá luz y la vida eterna. Entonces, cuando somos más cristocéntricos en nuestra mirada, evidentemente nuestro enfoque, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver cada texto bíblico también nos va a dar se cumple lo que finalmente está en la Escritura, que es que se aligeran nuestras cargas, que no depende de qué tan bien lo pueda hacer en el día a día o qué tan mal lo pueda hacer, sino que dependo de únicamente aquel agente externo a mí, que es el Dios Trino. Porque Él es fiel, nosotros aún permanecemos aquí. Porque Él le entrega gracia sobre gracia, es que nosotros estamos discutiendo, conversando, analizando textos bíblicos. No se trata de qué tan bien lo pueda hacer posterior a ser llamado por Cristo o qué tan mal. Mi salvación no depende de eso. Tampoco depende de que ande en tinieblas con respecto a eso. Cuando estoy en Cristo, la Escritura me llama santo. Santos a los que están en Cristo. Entonces, todo esto evidentemente genera una teología sana en nosotros, de gratitud, de gracia, que solamente tiene que desembocar en eso, en adoración a Dios. Que ya no tengo que descansar en mis propias obras. Ahora, ojo, porque Juan capítulo 8:12 dice que no andarás en tinieblas, ¿cierto? No, cada uno de nosotros fue llamado, esta mujer está, de alguna manera, nos sentimos representadas con ella, porque esta mujer estaba condenada, ¿cierto? La querían apedrear, llevarla a las puertas, prácticamente los fariseos, por ello la hubieran condenado. Entonces, ni siquiera probablemente en la escena ella se atreva a levantar la mirada porque no va a encontrar ni bondad, ni gracia, ni misericordia. Pero el punto es que se encontró con el Salvador. Al igual que usted y yo. Por eso quiero llevar un poco el estudio a este punto más pastoral, porque esto es la práctica. Cada uno de nosotros, de alguna manera, que estamos condenados, llegamos a Cristo. Ni siquiera por nuestras fuerzas, sino que fuimos arrastrados. Y podemos entender de que fuimos arrastrados por Dios eterno, porque Él nos llamó
Él predispuso un destino para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a su tiempo esa gracia se manifestó en nosotros. Pero esta mujer, si levantaba su mirada en esa escena, no iba a hallar bondad, pero encontró al Salvador. ¿Y qué es lo que encontró? Misericordia, gracia y mucha bondad. Porque Él es así. Él es así. Hagamos una distinción sumamente clara aquí. Dios es así. Nosotros no somos así. Y tiene que ver con su naturaleza, con su esencia de Dios. Por eso es maravilloso tener a Dios en nuestro corazón, ¿cierto? Porque estas cosas nos llenan, nos mueven, son nuestro impulso, nuestro motor, saber que Dios es como es. Más es mejor entender y amar a Dios por lo que es que por lo que nos da. Pero en fin, dice la Escritura, no andar en tinieblas. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, del 25 al 31. Dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí quiero que pongamos atención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Está hablando del Padre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es un lema aquí que tenemos que tener. Si lo puede grabar, escríbalo en su hogar, póngalo ahí, pero sobre todas las cosas en su corazón. Tatúaselo si quiere. Pero este texto es sumamente importante para nuestra vida cristiana. En el día a día, cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos oyendo, cuando el pastor no nos está predicando y estamos, sí. Cuando está el presbítero, sí. Cuando usted está caminando solo, sola, cuando está viviendo una situación que nadie más está viendo, o que la está experimentando con otra persona que no conoce al Señor, este texto es clave, porque es Jesús fue hecho sabiduría por nosotros. Él fue hecho justificación, redención, santificación. La dije a inversa, pero se entiende, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué me está diciendo esto, hermano Sebastián? Y lo voy a leer también, yo me voy a dar el lujo de leer esta parte de la Escritura también. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos llamados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, pero para buenas obras. Eso es la vida cristiana. Eso es ética, moral y vida cristiana. Eso es piedad. ¿Cómo puedo vivir una vida piadosa? Viviendo en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces esta mujer, al escuchar estas palabras, cuando no tenía ni bondad ni misericordia, no tenía ninguna esperanza allá, nada, sino solamente escuchar el sonido de las piedras sobre su cuerpo, escucha estas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que pueda vivir una vida piadosa, para que se aparte del mal, para que se acerque al Dios Trino, se acerque a ser seguidora de Cristo y discípula de Cristo, del Señor. No sabemos qué pasa con ella en la historia. Yo no estoy claro. Lo único que sé es que el texto me da a entender de que encontrarse con el Señor y de esta manera no puede dejar indiferente a esta mujer. De ninguna manera, si ella estaba condenada.
fue salvada, rescatada por el Señor. Otra pregunta, ¿por qué Jesús vino a salvar y no a condenar? Porque estábamos muertos en delito y pecado. Gracias, hermana Sandra. Gracias, hermana Sandra. Efectivamente, porque no había nada que condenar. Ya estábamos condenados. Efectivamente, es una respuesta muy bíblica y importante también. Cristo vino a salvar, Cristo vino a apartar, a tomar, a santificar. Wow. Y me gustaría solamente para ir terminando, no quiero que se alargue mucho esto, hay un libro que se llama Todavía remueve piedras, de Max Lucado. A algunos les gustará este autor, a otros no. Lo cierto es que este yo lo tengo hace 10 años, lo leí hace 10 años. Y al llegar a esta historia de Juan capítulo 8, aquí hay una porción que habla de la mujer adúltera, porque más encima, o la mujer pecadora, como mal puesto el título también. Porque todos somos pecadores, de alguna u otra manera. Entonces, yo al texto le hubiera puesto en la Biblia la gracia del Salvador, no sé, le hubiera dado énfasis a Cristo. Todos sabemos que los títulos de la Escritura o los subtítulos no son canon, o sea, no son inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Tampoco ni los capítulos ni los cortes de los versículos. Por eso el versículo 12 para mí era clave para entender todo lo demás. Porque esta mujer fue llamada por el Señor finalmente para buenas obras, para que no ande más en tiniebla ni en luz. Fin de eso. Este libro dice algo interesante. Hay cosas que no comparto, pero dice algo muy interesante. Que también estamos frente a algo que está también en este texto. Y que tampoco quizás muchas veces lo hablamos. O quizás yo le hubiera dado menos énfasis, pero me hace también mirarlo de esta manera. Que aquí hay algo que se llama una vergüenza de parte de la mujer. No solamente de parte, la mujer está siendo totalmente avergonzada, expuesta, no solamente delante de los fariseos, delante de su esposo, sino delante de una multitud a la cual Cristo le estaba enseñando y delante de Cristo y sus discípulos. Y este libro habla de dos situaciones. Uno puede vivir una situación pecaminosa, por ejemplo, y va a tener consecuencias, y esas consecuencias de alguna manera pueden ser privadas. Por ejemplo, yo me enojo con mi esposa o peleo con mi esposa, discuto con mi esposa, de alguna manera es privada porque yo la puedo resolver acá, pero ya pequé y eso igual va a traer consecuencias. Pero cuando una persona es totalmente expuesta delante de la sociedad, estamos hablando de una vergüenza pública. Entonces, nuestros pecados van a tener una u otra consecuencia. Van a traer culpa, evidentemente, pero al mismo tiempo vergüenza. Esa vergüenza puede ser privada o puede ser pública. La mujer fue expuesta, pero el texto también dice algo interesante, que desde el más anciano de los fariseos y escribas hasta los más jóvenes empezaron a botar sus piedras y a irse. ¿Qué están diciendo con eso? Que también eran pecadores. Los maestros de la ley, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, delante del puesto de alguna manera estaban siendo humillados también. Son elementos que hay que considerar. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en nuestra vida cristiana, usted y yo vamos a pecar. No es que lo busquemos, pero usted y yo vamos a pecar. Es nuestra naturaleza caída. No es una excusa, solamente estoy diciendo lo que va a suceder o lo que sucedió. Es así, va a ser así. Lo importante es acudir al trono de la gracia rápidamente al momento de identificar un pecado. Humillarse delante de Dios para que Él de verdad perdone nuestros pecados y limpie nuestra conciencia. Para poder servirle tranquilamente, servirle confiadamente y en paz. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que junto con el pecado va a venir la vergüenza. Y lo que dice este libro de alguna manera es más antropocéntrico que cristocéntrico. Pero sí es interesante decir esto, que cuando te encuentras con el Salvador en el trono de la gracia, constantemente, día a día, si vas a Él, acudes a Él en oración, en humillación, en
en reconocer quién eres tú verdaderamente. Un hombre débil, una mujer débil, obviamente buscando, esforzándonos en la gracia del Señor para las buenas obras, pero igual vamos a pecar. Pero nos vamos a encontrar con un Cristo misericordioso, con un Cristo lleno de gracia, con un Dios Padre lleno de amor incondicional, incondicional. Y seguiremos escuchando las mismas palabras que un día en nuestra vida escuchamos. Ni yo te condeno. Ya no hay condenación. Yo no te condeno. Cuando acudimos a tiempo, hermano, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor, al momento que le hemos fallado, que hemos pecado contra Él y contra el cielo, seguiremos escuchando estas palabras, no solamente de que provienen de Dios, sino que es la Escritura. Ni yo te condeno, no lo hagas más. Vuélvete de tu pecado, vuélvete a Dios nuevamente, vuelve a encauzarte, vuelve a tomar el camino de la santificación. Tú no haces buenas obras para ser justificado delante de Dios. Recuerda, ya hemos sido justificados. Nosotros hacemos buenas obras porque Él las preparó para que fuésemos santificados. Y en medio de la oración, en medio de la lectura de la palabra, en medio de la humillación, nosotros estamos siendo santificados y moldeados para el Señor, para la gloria del Señor. Así que eso, hermanos. Si hay algo que interesante este libro, con lo que me marcó, es que hasta el día de hoy, bueno, la Biblia va a seguir escuchando esas palabras. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así es nuestro Dios. Así es el Salvador. No es que lo hayamos buscado, no es que lo hayamos querido así. Simplemente nosotros debemos explotar en gracia, en gratitud, en adoración a un Dios que tiene esta naturaleza, que es inmutable, que no cambia, que no varía y que no se equivoca. No se equivocó con llamarnos a cada uno de nosotros. Lo necio, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sensatos y a los sabios. Palabras que tienen que darnos aliento, coraje a seguir continuando. Día miércoles, mitad de semana, siga santificándose con el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo para el Señor. Eso es lo que yo tengo para exponer. No sé si alguien quiere agregar, decir algo, por favor. Siéntase libre. ¿Alguna pregunta que le pueden hacer al pastor Dago o al hermano Jorge? Son presbíteros. Yo paso de las preguntas. No sé qué piensan del texto, qué le genera. Me gustaría escucharle a alguien. ¿Qué genera este texto en ustedes? En su corazón. ¿Les genera algo? ¿Produce algo, no? Bueno, yo lo que puedo compartir es que a mí lo que me impresiona mucho es el poder que Jesús tenía, porque Él no grita, me imagino una voz apacible con una frase súper sencilla, que quizá ni el mejor predicador diciéndola, producir que todos de a uno fueran dejando ese momento de ira con una piedra en la mano, todos de acuerdo para hacer algo, porque las personas cuando están en masa vemos que hacen cosas muchas veces que son irracionales. Sin embargo, el Señor quiebra todo eso y los traspasa con una frase tan sencilla, pero que tampoco es una frase violenta, o tampoco es una frase que uno pudiera decir ofensiva, enrostrándoles nada, sino que es una frase hasta de amor, considero yo, porque decir el que esté libre de pecado, la primera piedra, es una súper sencilla. Y sin embargo, esa frase pudo a ellos también traspasarlo, como dice, su palabra traspasa y devela el corazón, muestra los pensamientos, lo que había en ellos y los logra apaciguar de a uno y darse cuenta que ellos también eran como ella, estaban en la misma condición, todos lejos del Señor y es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Cuando
vinimos al Señor, es a veces una predicación muy sencilla, con pocas palabras, pero con poder de Dios, puede traspasar y logró traspasarnos a nosotros en pleno pecado. Entonces, siempre yo creo que es importante tener esto presente, que es la palabra, el poder de Dios, más que el tanto conocimiento que a veces muchas de nosotras, y me incluyo, pensamos, pero es que yo no estoy tan preparado, yo no sé tanto, pero el Señor, como dice su palabra, vendrá poder de Él, y eso es lo importante, el poder de Él, el que puede llegar a otro que ha estado en la misma condición que nosotros estuvimos, muertos. Eso. Gracias, hermana Laura. ¿Alguien más se anima? Bien. Pastor, ¿quiere decir algo? No, hay algo que en muchos pasajes bíblicos llama mucho la atención, cómo se contraponen algunas situaciones. Ellos, bueno, Jesús cuando va al templo, o vuelve al templo, dice que Jesús sentado les enseñaba. Los maestros de la ley, ¿ya? Los rabinos enseñaban sentados. Era una forma de una clase, como diríamos ahora, una clase magistral. Si el Sermón del Monte lo recordamos, ¿no es cierto? Que Jesús subió al monte y se sentó, ¿no es cierto? Y dice que les enseñaba a sus discípulos sentados. Era una forma para describir a aquel que va a entregar una clase. Entonces, luego viene este tema cuando llegan los fariseos, le dicen maestro, ¿ya? Como un rabino, maestro. Pero el comentario clarísimo con respecto a lo que mi hermano Sebastián insertó en el sermón, porque para entender el propósito de este pasaje bíblico, ¿no es cierto? Dice, y esto lo hacían para tentarle, para tentarle. Es decir, había toda una actitud hipócrita de parte de los fariseos, porque al decir maestro, es decir, había otra intencionalidad en ello, es decir, el énfasis claro que como Jesús se refiere a ellos en otras partes, ¿no es cierto? Ahí está claramente implícito, ¿no es cierto?, la actitud hipócrita de parte de los discípulos, ¿no es cierto?, porque Juan lo dice ahí, ¿no es cierto?, que esto lo hacían para tentarle, o sea, para probar a Jesús, ¿ya? Pero Jesús siempre acudió en toda instancia de su ministerio con un propósito de enseñar, ¿no es cierto? Fue al templo, se sentado, les enseñaba. Y bueno, qué mejor enseñanza, ¿no es cierto?, que lo que ocurre en este relato bíblico, donde enseñó el verdadero sentido de la ley, que es la manifestación, por supuesto, de la gracia en razón de lo que Cristo vino a cumplir en su ministerio. Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya, entonces, vamos a terminar entonces orando. Solamente quizás se me había ido un poquito la última idea, pero era exponer de que ¿qué es la vergüenza si al final te está llamando el Dios creador, el Dios del universo? Entonces esa vergüenza finalmente se tiene que disipar, porque si el Señor te está llamando, nosotros nos debemos a Él primero antes que los demás. Así que la vergüenza no es nada, se disipa finalmente cuando un Señor, el Dios creador, tu Dios, te está llamando. Oremos, hermano. Ya, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora porque hemos podido compartir algo, una porción de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por cualquier falencia, por quizás no prepararme yo de la mejor manera posible, pero entendemos de que en tu gracia, en tu misericordia, como compartía nuestra hermana Laura, las pequeñas cosas, Señor, tú igual nos bendices. Es tu Santo Espíritu guiándonos, es tu Santo Espíritu enseñándonos, porque se trata de ti, Dios Trino, no se trata de nosotros. Y eso nos maravilla,
al ver un Cristo misericordioso, lleno de justicia, de gracia en la Escritura. Y esto no hace nada más que alentar nuestras vidas, nuestro caminar, a darnos fuerzas, a que nos debemos a ti, Dios Todopoderoso. Tú nos llamaste, somos para ti, y aquí estamos, Señor, como siervos tuyos, siervas tuyas, para servirte, Dios. Gracias porque tú nos llamaste un día, tuviste misericordia cuando estábamos condenados, muertos en nuestro delito y pecado. Pero ahí, Dios Trino, tú obraste en nosotros, en nuestro corazón, y lo cambiaste y transformaste en nuestra vida. Gracias, Señor. Todo lo que podemos hacer es para tu gloria, y gracias porque hemos sido llamados también para andar en buenas obras, Señor. Gracias por este tiempo de estudio. Oramos también para que cada uno de nosotros pueda tener un buen descanso esta noche, sabiendo de que estamos en jornadas laborales quizás, en nuestros hogares, hermanas que están en sus casas, Señor. Bendícenos a todos, Señor, donde quiera que estemos, y que en esta noche podamos hallar el descanso que nosotros necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. 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 Polvo de la tierra, viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio